Continuando con nuestro estudio de Primera de Pedro, hoy nos encontramos con un mensaje que es mi oración que usted sea edificado por este mensaje. El mensaje es edificados como casa espiritual. Hebreos 3:4 nos dice que porque toda casa hecha por alguno es hecha por alguna, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y dado que hoy vamos a estar hablando de la edificación o la construcción, veremos brevemente que ese es un mundo donde muchos arquitectos buscan hacer un buen nombre para ellos mismos, buscando encumbrarse sobre todo y sobre todos. Algunos lo buscan al diseñar bellas misiones y casas, pero otros lo buscan al construir rascacielos. Hay un solo arquitecto que conozco, que es un amigo en Chile, que es pastor también, que lo que hace es construir iglesias para la gloria de Dios. Ni siquiera les cobra por los planos. Pero hay otros que están en este mundo de la arquitectura para hacer un nombre para sí mismos. Hermosas mansiones, casas, y otros buscan construir rascacielos. ¿Por qué? Después de todo, ¿qué mejor que las alturas para exhibir su fama y su grandeza? Y hablando de las alturas, en estos momentos, no sé si usted sabe, hay una competencia por quién construye el rascacielos más alto. Y Arabia Saudita está tratando de destronar a los Emiratos Árabes, porque la torre más alta se encuentra en estos momentos en Dubái, en los Emiratos Árabes. Se llama Burj Khalifa. Este rascacielos tiene 828 metros de altura y duplica con creces lo que es la altura del Empire State Building en Nueva York y casi triplica el tamaño de la Torre Eiffel en París, en Francia. La construcción de este edificio, que busca mostrar la gloria del hombre, tomó 5 años. Comenzó en septiembre del 2004, terminó en octubre del 2009. Miren la magnitud de esta obra. Los cimientos están conformados de 192 pilotes de hormigón que se han perforado hasta una profundidad de 60 metros. Uno de los grandes desafíos es que es un desierto y tienen obviamente que evitar que colapse el edificio al punto de que se usa la corriente para que llegue a esos pilotes a el fondo de donde están los cimientos para que en ningún momento falle lo que es ese cimiento. Esta torre impresionante también es hogar de lo que es el ascensor más alto de un edificio. Llega a 504 metros. El Burj Khalifa es el edificio con más pisos, 163 pisos. Esto es Guinness, un récord en el libro Guinness. Tiene también el restaurante más alto desde el nivel del suelo, 441.3 metros. Todo en este Burj Khalifa es superlativo e implica cifras enormes. Escuchen esto, hubo más de 12.000 personas de todo el mundo trabajando en la construcción. Se utilizaron casi 26.000 paneles de vidrio cortados a mano en lo que es el revestimiento exterior del edificio. Un edificio que es usado como residencia, tiene oficinas, tiene hoteles. Y les digo esto por si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene pereza al hacer el aseo en su casa. Bueno, en este edificio se tardan unos 3 meses en limpiar la estructura de arriba hacia abajo. Así que no creo que su casa le tome tanto tiempo. Para que tenga una idea de las dimensiones, este edificio es casi 1 kilómetro de alto. Y el que se está construyendo en Arabia Saudita, que es el que le quiere hacer la competencia a este, se llama Jeddah Tower y busca pasar el kilómetro. Actualmente el Burj Khalifa es una muestra de lujo y exuberancia. El otro planea ser aún más grande. En definitiva, hermanos, el hombre construye para hacerse un nombre para sí mismo. En este caso,
también estos dos países están construyendo para ser reconocidos mundialmente y atraer negocios billonarios que empoderen sus economías. Todos desean llegar lo más cerca del cielo, porque esto es señal de ¿qué? De poder y de gloria. Y déjeme hacer la analogía de que en un sentido, el hombre apartado de Dios, el hombre que no conoce a Dios, siempre busca crear su propia torre que llegue a los cielos. Esto puede significar alcanzar la fama o vivir vidas que están siempre buscando la aprobación del hombre y de la sociedad y la cultura en la que vive. El hombre siempre busca elevarse por encima del resto. Para esto levanta distintas plataformas para alcanzar confort y realización personal. Pero tristemente, los cristianos sabemos que no importa cuán alta levantemos esta plataforma, cuán alta sea erigida esta plataforma del hombre, nunca alcanza la altura necesaria para satisfacer al hombre y así proveerle al hombre, a la mujer, la felicidad que éste busca. Para muchos, esta altura sobre los demás se equipara a la fama que alcancen en diversos campos en los que ellos se mueven. Vemos esto, por ejemplo, con los deportistas, que a pesar de grandes carreras, a pesar de haber batido récords, ganado muchas copas y trofeos, a pesar de tener sus cuentas bancarias llenas de abundancia, en su vida personal se alimentan de la miseria emocional en la que están sumergidos. Muchos de ellos deciden acallar la voz de la infelicidad apagándola con el alcohol, las drogas. Muchos, en otras palabras, buscan acallar esa voz de infelicidad. Y no importa cuán alto levanten, lo que quieren levantar en su vida nunca les trae felicidad. En otras palabras, es típico del ser humano de que nos esforcemos edificando una imagen. Nos esforzamos en construir una imagen positiva en las plataformas sociales. Ser relevante es la nueva meta de la gente. Alcanzar las alturas del reconocimiento es la ilusión de los cibernautas. Muchos niños ven a estos influencers como modelos a imitar. Ven a estos influencers como carreras que ellos quieren seguir, a pesar de que no aporten nada para la gloria de Dios. Pero nos empeñamos en tener una reputación que nos haga ver bien ante nuestra familia, compañeros de trabajo, otros padres. Cómo crío a mi hijo a veces se convierte en algo que lo usamos para hacernos ver bien delante de otros padres. Siempre estamos esforzándonos por mostrar que nuestra vida es exitosa y que lo que estamos construyendo va a resistir las inclemencias del tiempo. Construir aceptación es lo que le viene natural al hombre moderno. Y esto, hermanos, no era distinto de los hombres en el primer siglo. Y estos creyentes, de los que estamos aprendiendo, que estaban en el primer siglo esparcidos en Asia Menor, estaban tentados a desmayar, porque contrariamente a ser aceptados, ellos eran rechazados. Ellos, hombres y mujeres, no alcanzaban las alturas de la aceptación en esta cultura del primer siglo, sino que por lo contrario, eran derribados al suelo, besaban el polvo. Estos cristianos esparcidos en Asia Menor eran humillados, perseguidos y menospreciados por la cultura y la sociedad pagana que los rodeaba. Y seamos honestos con nosotros. Si usted ha sido cristiano por un poco de tiempo, usted sabe que vivir una vida de fiel discipulado cristiano no es fácil. No solamente es contracultural, es contraintuitivo. Y eso es importante y debemos entender y aceptar esta realidad. Y los lectores de Pedro, que fueron rechazados por el mundo, eran exiliados dispersos en Asia Menor, entendían esto. Y es por eso también que
el apóstol los alienta. En esta sección, estamos en el capítulo 2, y en esta sección que va de los versículos 4 al 10, Pedro les explica que en Cristo tienen una nueva identidad que les otorga un estatus de privilegio en el reino de Dios. Ahora, al ser parte de la iglesia, tanto ellos como nosotros somos el nuevo templo y los sacerdotes santos del Dios Altísimo. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios, siendo piedras vivas del arquitecto con mayúscula, quien es la palabra viva con mayúscula y que está edificando su iglesia para su gloria. ¿Quién es el arquitecto y piedra viva de este edificio espiritual? Jesucristo. Deberíamos llevarnos esta verdad al corazón para dejar de construir nuestras propias torres de realización personal, para dejar de trabajar en la construcción y edificación de este edificio que no nos lleva a ningún lado, y para poder empezar a trabajar en la construcción y edificación del edificio espiritual de Dios. Así que tengo una proposición. Como seres humanos, podemos optar por participar de dos tipos de construcciones. Una construcción apunta a levantar el edificio de la gloria personal del hombre, vanagloria. La otra obra de construcción apunta a glorificar a Dios, levantando una casa espiritual para su gloria, la gloria de Dios. La obra del hombre encuentra su base, encuentra su fundamento en el hombre mismo, que es tan efímero y pasajero como la obra que edifique. En cambio, hermano y hermana, el Hijo de Dios trabajará arduamente involucrado en la obra de Dios. Y esta es una obra de carácter espiritual que resiste el paso del tiempo y subsiste por toda la eternidad. El fundamento de la obra de Dios es la persona de Cristo, quien es la roca viva y eterna. Y esto es lo que asegura que lo que construyamos sobre esa roca va a permanecer eternamente para la gloria de Cristo. Por eso el mensaje que tengo para ustedes en esta tarde es llamado edificados como casa espiritual. Y vamos a estar viendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y les leo. Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ser edificados como casa espiritual, debemos estar sobre el fundamento correcto y debemos ser parte del edificio. Entonces quiero presentarles este mensaje con 2 puntos muy fáciles. El punto 1 es la piedra viva, versículo 4. Punto 2 es las piedras vivas, versículo 5. Así que estar sobre el fundamento correcto es estar sobre la piedra viva. Para estar sobre el fundamento correcto debemos venir a Cristo. Dice Pedro allí en el versículo 4, y viniendo a Él como a una piedra viva. Debemos venir a Cristo como aquella piedra viva. No hay opción. Y esto, hermanos, y esto, amigos, no se refiere a cuando recién venimos a Él para salvación, aunque si tú no has venido a Cristo para salvación, esta es la tarde. De lo que habla Pedro aquí es el venir a Cristo con esta confianza que significa que lo estamos haciendo de una manera que marca una cercanía con Él. Esto es algo que estamos acostumbrados a hacer, esto forma parte de nuestra vida, esto lo hacemos para crecer, para salvación. Esto lo hacemos
porque hemos probado la bondad del Señor. Debemos venir a Cristo como a una piedra viva para poder ser edificados como casa espiritual. Hermanos, Cristo no es una piedra suelta en el camino. Es verdad, reconozco que para muchos Él es una piedra en el zapato, sobre todo para estos cristianos que quieren ser amigos de Dios y del diablo, para aquellos que no desean ser edificados por Dios, para los cristianos que se quieren hacer amigos del mundo fingiendo caminar en intimidad con Cristo. Para estos, Él, Cristo, se vuelve una piedrita en el zapato. Si tan solo no estuviera ahí esta piedrita, pero lo está, recordándole que sus pies no deben ir por cualquier camino. Y en el caso de los creyentes desobedientes, Cristo es más que una piedrita en el zapato. Cristo se convierte en esas piedras en los riñones de estos cristianos. Les trae dolor. Recordemos, Cristo es la piedra viva. Y quienes se niegan a presentarse como piedras vivas para ser edificados como casa espiritual, van a sufrir a Cristo. Han sido llamados para ser edificados sobre la roca que es Cristo. Recordemos, Él es la piedra viva, preparada y elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta no es una roca cualquiera, esta no es una piedra cualquiera, esta es una piedra labrada, trabajada, hermosa, elegida. Es una piedra especial. Cristo es la piedra viva, escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro describe a Cristo como piedra viva. Y notemos que, si ustedes están mirando ahí en su Biblia, piedra no tiene un artículo definido como la piedra. No, Pedro lo hace así porque nos da a entender, para darnos a entender que lo que busca acá es resaltar la calidad de esa piedra. Esta es una piedra viva. Cristo, una vez que ofreció su sacrificio, ¿qué dice la palabra? Está ahora sentado a la diestra del Padre. Cristo vive. Hebreos 10:12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Él está vivo. Y ofreció este sacrificio una vez y para siempre, no como hace la Iglesia Católica, que en cada misa dicen que Cristo es matado una y otra vez. Eso es completamente erróneo. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Esta es una roca, es una piedra viva. Y si prestamos atención, el apóstol muestra el gran contraste que hay entre ser piedras vivas de la iglesia con ser piedras muertas de un templo pagano, que es lo que se veía mucho en el primer siglo. Nosotros, hermanos, tenemos vida en Cristo, por eso somos piedras vivas. En cambio, todo templo pagano, toda religión falsa, toda religión humanista es simplemente una tumba, una piedra que alberga huesos muertos. Pero Cristo es vida y comunica esa vida a todos aquellos que vienen a Él. Debemos venir a Cristo. Esto es lo que Pedro está enfatizando. La idea que el apóstol nos comunica es que debemos venir a Cristo con la idea de quedarnos en comunión con Cristo, de permanecer con Él en íntima comunión. Pero también Pedro nos dice, si mira ahí en el versículo 4, que esta piedra viva fue desechada por los hombres. Y déjeme que le cuente un poco de la palabra desechada o rechazado. De esto mismo habla el Señor en Mateo 21:42, donde Él usa la palabra constructores o edificadores. Jesús dijo esto: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Cristo mismo sabía de esto. Cristo mismo conocía que Él iba a ser desechado y rechazado. Y el verbo desechar acá, ¿saben qué? Significa rechazar en prueba, rechazar en juicio.
rechazar por la falta de calificación adecuada de algo. Estos religiosos del tiempo de Cristo creyeron que Él no estaba calificado, no estaba adecuadamente calificado. Pero bueno, lo importante es hacernos esta pregunta. Si nosotros entendemos la seriedad que esto tiene. Porque, hermanos, en su afán de buscar su propia gloria, el hombre rechaza a Dios. Fue lo que hicieron estos líderes religiosos con Cristo. Pero es lo que muchas veces, muchas personas en nuestras familias, amigos, hacen constantemente cada día. En su afán de buscar su propia gloria, el hombre rechaza a Dios y decide levantar su ridícula casa espiritual, que está condenada a ser destruida eternamente. El hombre no puede construir absolutamente nada que permanezca eternamente. Pedro usa la palabra hombres aquí, en vez de constructores o edificadores. Él cambia la palabra por una razón. Por ejemplo, mismo el Salmo 128, 22 también usa edificadores. Pero Pedro acá sustituye la palabra porque le quiere brindar al pasaje una gama y un enfoque más amplio, porque recuerden que había que justificar, o había que incluir, mejor dicho, la existencia ahora de la inclusión de los gentiles en la iglesia. No era solamente acerca de Israel. Pero en un sentido, esta no es una historia nueva. El hombre siempre quiere construir su propio edificio que llegue al cielo, en vez de dejar que Dios lo edifique sobre Cristo. El hombre siempre ha buscado superar sus limitaciones humanas, embarcándose en proyectos que buscan superar a Dios. El hombre pone manos a la obra en proyectos que buscan alcanzar el cielo por sus propios medios. El orgullo y la rebelión del hombre son claramente visibles cada vez que el hombre hace esto, y fue claramente visible en este emprendimiento que es conocido como la Torre de Babel, que nos enseña Moisés escribiendo en Génesis 11, versículos 1 al 4. Y les leo el 4. El versículo 4 de Génesis 11 narra esta locura de parte de los hombres. Dice: luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Hermanos, amigos, esto es una locura lo que está pasando acá. Este evento tomó lugar 100 años después del diluvio. En el año 2242 antes de Cristo, solamente 100 años después del diluvio. Y el hombre volvía a las suyas. Se estima que la población de la tierra en ese momento sería de 1000 personas. Ellos habían recibido la clara instrucción de multiplicarse y llenar la tierra, pero en clara violación al mandamiento divino, optaron por detenerse en un lugar a construir su propia torre. ¿Acaso nosotros no hacemos lo mismo a veces? Aún siendo cristianos, muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos ha comisionado a hacer, simplemente porque queremos perseguir nuestras propias fantasías, perseguir y atrapar nuestros propios espejismos. Pero lo de Babel fue muy serio, hermanos. En su afán de buscar su propia gloria y un nombre para ellos mismos, el hombre rechaza a Dios. Y hay evidencias de lo trágico que ha sido esto, de que muchas de las falsas religiones nacieron en ese evento en la Torre de Babel. Cuando el orgullo, cuando el egocentrismo humano desafiaron el mandamiento divino. Y eso es constante en el pensamiento humano. El hombre quiere separarse de Dios.
Quiere separarse de su creador y reclamar una independencia que no le pertenece. Las civilizaciones comienzan a imaginar sus propias ideas de lo que es bueno, a querer redefinir lo que es bueno. Pasa hoy en día, redefinamos el matrimonio, redefinamos la sexualidad, redefinamos la familia. Ellos tratan de redefinir conceptos morales y atribuir las cosas buenas que reciben de parte de Dios a ídolos inertes o ideas torcidas acerca de Dios. Pero aquí Pedro nos recuerda que debemos ser edificados como casa espiritual sobre el fundamento de Cristo. Porque Él, Cristo, es la piedra viva escogida por Dios. Y quiero que mire ahí también el versículo 4. Escogida por Dios. Escoger la piedra correcta es vital para construir un edificio que sea duradero. En Israel, por ejemplo, uno de los recursos naturales más duraderos de la zona montañosa central es la dura piedra de construcción que se extrae de esas montañas. Escuchen esto, esta dura piedra caliza se erosiona a un ritmo de solo 1 centímetro en 1000 años. Imagínense, solamente 1 centímetro en 1000 años. Los cimientos de edificios, murallas y puertas construidas hace miles de años con esta resistente piedra aún pueden verse en Jerusalén. Muchos de estos edificios, de estas construcciones, se remontan a la época del rey Ezequías, cuando él estaba preparándose, cuando él estaba esforzándose en construir todo esto para preparar la ciudad para la invasión de los asirios. Esto sucedió en el 705 a.C. Muchos de esos edificios están igual, de la misma manera. Me tocó caminar por lo que construyeron para que pasara el agua, que está debajo, y es increíble. Está igual. Hasta se ve la inscripción que hicieron cuando se unen los dos grupos ahí. Y el agua uno lo siente corriendo debajo. O sea, porque están los pies sumergidos ahí, ¿no? En el agua. Pero esta piedra es una piedra especial. Y Jerusalén, si usted va a Jerusalén, va a ver muchas cosas en Jerusalén que están iguales de cuando fue construido. Y las mismas montañas que rodean Jerusalén, de donde se extraen estas piedras, no han cambiado en nada, casi son iguales a como lucían en los tiempos bíblicos. Y el punto es este, que si esta piedra es así de resistente y durable, ¿cuánto más no lo es la piedra viva, Jesucristo? Por eso, hermanos, debemos estar sobre el fundamento correcto, no sobre ideas humanas, no sobre caprichos que se nos meten en la cabeza. Tiene que estar sobre la palabra de Dios que revela a la persona de Cristo. Porque Pedro nos dice en el 1:20 de este Cristo, esta piedra viva, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos despreciar el ser edificados por aquel y en aquel quien el Padre preparó desde antes de la fundación del mundo? Necesito preguntarle, ¿qué es lo que le está impidiendo a usted ser edificado en Dios? ¿Es algún sueño personal que usted persigue? ¿Es una queja que usted tiene escondida en el fondo de su alma? ¿Es desobediencia a la palabra de Dios? ¿O se está inclinando usted ante un ídolo en su corazón que usted valora más que a Dios? Cristiano, cristiana, ¿qué te lleva a desgastarte y malgastar tus fuerzas trabajando
en la obra de los sueños personales. Debes estar sobre el fundamento correcto. Cristo, la piedra viva que es, ¿qué nos dice Pedro ahora? Preciosa delante de Dios. Fíjese, versículo 4 todavía. Aquí la palabra para preciosa es usada de manera distinta como Pedro la usa en el 1:19. Aquí Pedro se refiere a Cristo, de que Cristo es intrínsecamente precioso. Es la naturaleza de Cristo ser hermoso. No solo eso, en los ojos de Dios, Jesús no fue rechazado, sino elegido y precioso. Y este contraste, hermanos, nos apunta a apreciar que esta es una referencia a la resurrección y la exaltación de Cristo. Y en un sentido, la vida de Cristo funciona como un modelo para los cristianos recipientes de la carta en el primer siglo y para los cristianos lectores de la carta en el siglo XXI, nosotros. En un sentido, nosotros somos despreciados por muchos, pero elegidos, preciosos y honrados a los ojos de Dios. Y esto es de gran aliento, hermanos, porque nosotros estamos destinados a ser vindicados una vez que pasamos el sufrimiento. Y es lo que Pablo les está comunicando a estos hermanos. Por eso, nosotros no debemos ser como aquellos que en su afán de buscar su propia vanagloria rechazan a Dios, decidiendo construir una carpa débil y pasajera en vez de ser edificados como casa espiritual. Debemos ser parte del edificio porque somos piedras vivas que buscan la gloria de Dios. Veamos entonces nuestro segundo punto. Vimos la piedra viva y ahora vamos a ver las piedras vivas. Versículo 5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que debemos no solamente estar sobre el fundamento correcto, la piedra viva, sino que debemos ser parte del edificio porque somos las piedras vivas. Pedro está usando una metáfora acá que está basada en la figura de la piedra que ha sido rechazada. Sigue con la metáfora. La casa espiritual a la que se refiere Pedro es la iglesia, que es descrita aquí como un templo. El verdadero templo de Dios es espiritual, conformado por piedras vivas. Este es el templo de Dios, conformado por piedras vivas que están fundamentados sobre la piedra viva. Si venimos a Cristo, la piedra viva, nos volvemos piedras vivas. Y este es otro contraste también con el templo de Jerusalén, que para el tiempo en el que Pablo escribe la carta todavía estaba en pie, pero luego 2 años después, por ahí, un poco más, es destruido completamente por los romanos en el año 70 después de Cristo, y no queda una piedra sobre piedra. Ahora, quiero comentarles que conforme estudiamos esta parte, estamos en el versículo 5, hay algunos que creen que el verbo edificados, ser edificados, que esto es un mandamiento, lo entienden como un mandamiento, pero les quiero contar que esto no tendría, digamos, sentido por varias razones. El contexto muestra qué es lo que Dios está haciendo con los creyentes. Eso es lo que Pedro está comunicando. Por ejemplo, él nos dice en el 2:9 que por hechura de Dios, ¿somos qué? Somos linaje escogido, por hechura de Dios somos nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y esto está conectado con lo que acaba de decir Pedro en el versículo 3, de que estamos probando la bondad del Señor. Estas son cosas que Dios está haciendo por la iglesia. Estamos probando la bondad del Señor
quien edifica la iglesia. Y como estamos probando la bondad del Señor, es que somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Y qué es lo que hemos aprendido también? Que el Señor mismo nos ha dicho, que es Él, Cristo, quien edifica la iglesia. Esto usted lo puede ver en Mateo 16, 18, tal como se lo dice el Señor a Pedro luego de la confesión de Pedro, de que Cristo era el Mesías. Así que, evidentemente, no hace ningún sentido que el mandamiento a ser edificados recaiga sobre las piedras cuando el que edifica es el edificador. El que edifica la iglesia es Cristo. Y ese constructor no necesita permiso de las piedras para usarlas para la edificación. O sea, en definitiva, no tenemos que tomar este versículo 5 que nos dice ahí, también ustedes como piedras vivas sean edificados. Ese sean edificados no es un mandamiento. Es algo que está describiendo qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. En definitiva, el contexto nos muestra que esto es algo didáctico, esto es algo doctrinal. Pedro les está enseñando a estos creyentes qué es lo que Dios está haciendo. Pero debemos entender, hermanos, que las piedras vivas son para ser edificadas juntas. El lugar de las piedras vivas es estar unas con otras. Imagínese esto, por favor, imagínese el siguiente escenario. Viene un comprador o un planificador, un planeador, que compra un terreno, gasta una cifra muy alta para pagar por el terreno, paga por los planos, los materiales para la obra, o sea, este inversor le paga al arquitecto, le paga al dueño del terreno, paga por los permisos. Hay que limpiar todo, sacar las ramas, estabilizar el terreno, comprar todos los materiales, elegir las mejores piedras para la obra y luego, cuando este edificador o este inversor recibe la luz verde, porque también, ¿no?, hay que presentar permisos, pagar por eso también, esperar que los permisos sean, digamos, autorizados. Luego que hace todo esto, luego que invierte todo esto, la pone, ¿qué hace? Bueno, dice, tengo la luz verde para empezar a construir. Entonces agarra una piedra, la pone en el terreno y dice, consumado es, mi obra está terminada. Eso es ridículo, ¿no? Bueno, sí, es súper ridículo. Pero es más ridículo y termina siendo mucho más ridículo aquel quien piensa que Dios le salvó y le hizo una piedra viva para luego dejarlo solo en el medio de la obra inconclusa. Increíble. Hermanos, muchos cristianos se ven a sí mismos como esa piedra solitaria en el medio del campo demarcado para la construcción. Y ahí están. Ellos verdaderamente se creen que son piedras vivas especiales que en vez de estar unidas a otras, formando una casa espiritual, desean verse a sí mismos en un museo o una sala de exhibiciones con el rótulo, por favor, admiren esta piedra especial. Hermanos, lamento romperle el cristal donde usted está exhibido, pero hay una sola piedra especial, escogida y preciosa delante de Dios, y esta es la piedra viva, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros simplemente debemos ser edificados sobre Él, y el lugar que ocupamos lo determina Dios, y ese lugar lo ocupamos para su gloria, no para nuestra vanagloria. El lugar que ocupamos es el de ser edificados, ¿qué nos dice Pedro ahí? Versículo 5, para un sacerdocio santo. Somos edificados como casa espiritual para que ejerzamos un sacerdocio santo. Esto Pedro lo comunica claramente, enfatizando el ejercicio de funciones sacerdotales
a la que ahora cada creyente es llamado. Cada uno de nosotros ahora es un sacerdote de Dios. Esto nuevamente es para contrastar el sacerdocio de los creyentes con las religiones paganas. Voy a hablar acerca del sacerdocio de los creyentes cuando lleguemos al versículo 9. Me voy a tomar una predicación específicamente para eso. Así que Pedro está contrastando el sacerdocio de los creyentes con las religiones paganas, subrayando así el estatus de la iglesia como un pueblo santo consagrado para Dios. Y aquí claramente vemos cómo el apóstol acepta a todos los creyentes como sacerdotes para Dios. Cada uno de nosotros, una vez que somos bautizados por el Espíritu Santo, inmersos en el cuerpo de Cristo, se ha convertido por la obra de Dios en un sacerdote para la gloria de Dios. Algo que muchas veces nos olvidamos. En Cristo, todo el pueblo de Dios ha recibido una vocación santa. Al estar unidos a Cristo por la fe, los creyentes somos edificados como casa espiritual para hacer un sacerdocio santo. Necesito llevarlo al Antiguo Testamento para que lo entienda más. Por ejemplo, el sistema levítico del Antiguo Pacto se cumplió con la muerte expiatoria y la resurrección victoriosa de Jesús. Todo ese Antiguo Pacto es cumplido con la muerte expiatoria de Cristo y con la resurrección victoriosa de Cristo. Hebreos 4:14 nos dice, quien en sí mismo, el gran sumo sacerdote que trascendió de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y el ministerio sacerdotal de Jesús se extiende ahora a través de su pueblo, este pueblo del pacto, mediante lo que es la efusión de su Espíritu. Él nos dio su Espíritu. 1 Corintios 12, versículos 4 al 11 nos habla de esto. Por lo tanto, Pedro nos informa que como sacerdocio santo, los creyentes ahora ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pablo dice, nos recuerda en Romanos 12:1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Por eso, volviendo a Pedro, es que Pedro, debido a esta realidad de que nosotros ahora somos hechos sacerdotes de Dios, Pedro le recuerda a sus lectores en el 2:9, que les digo que voy a predicar especialmente, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay tanto para predicar ahí. Y recordemos, hermanos, que como sacerdotes de Dios tenemos acceso directo a su trono y podemos acercarnos confiadamente a Él gracias a Jesucristo. Así que, como sacerdotes, hagamos que eso valga la pena para nuestras familias, para nuestros amigos que no tienen a Cristo, para nuestros compañeros de trabajo que maldicen a Cristo. Seamos sacerdotes, ¿qué dice Pedro? Para ofrecer servicios espirituales aceptables a Dios. Seguimos en el versículo 5, y acá Pedro está usando un término que se refiere a venir delante del altar para ofrecerle un sacrificio a Dios. Básicamente está destacando lo que es el destino de la ofrenda y la acción ministerial de sacerdote, en contraste a los sacrificios de animales que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hacemos ahora? En contraste a eso, estos sacrificios son de índole espiritual, realizados por el Espíritu de Dios y deben ser ofrecidos espiritualmente. Estos servicios, estos sacrificios espirituales son aceptables a Dios. Estos servicios son bien recibidos por Dios, son vistos con agrado por Él. Por eso, piedras vivas,
cada uno de ustedes, sean edificados como casa espiritual para la gloria de Dios, pero también para el beneficio de aquellos a quienes ustedes les van a estar ministrando. Así que vamos a concluir este mensaje. Como les contaba al principio, los hombres compiten entre ellos para alcanzar lugares encumbrados. Y eso se da en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Podemos atestar eso. Como la competencia de estos dos países que quieren tener el orgullo de poseer el edificio más alto del mundo. La competencia de este edificio, que es el más alto en estos momentos, el Burj Khalifa, que les dije que se llama Jeddah Tower, este edificio que planea ser 1 kilómetro de alto, estos que quieren ser 180 metros más altos que el otro, encontraron que sus planes fueron completamente detenidos por falta de fondos económicos. Uno de los hombres principales de los jeques fue arrestado. Se terminó. Ahora están tratando de volver de nuevo, pero el punto es este, hermanos. Todas las intenciones, todos los deseos, todos los planes detenidos por falta de poder adquisitivo. Pero en el caso de los cristianos, que son edificados en la piedra viva, ellos nunca tendrán problemas de ser constantemente edificados, porque disponen de la provisión constante de Dios. Dios tiene toda la sabiduría, Dios tiene todos los recursos que necesitamos, Dios está en control soberano de cada una de las cosas. Dios usa nuestras vicisitudes que enfrentamos, los sufrimientos, las persecuciones para crecernos y que estemos más fuertes. ¿Para qué? Para que sigamos trabajando para su gloria. Dios es el dueño de todas las cosas. Él no carece de poder, de fuerza, nada le puede detener. No solamente que su obra es de connotaciones eternas, es una obra espiritual a la que nadie puede oponerse. Cristo dijo, Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la razón por la que somos llamados a formar parte de la iglesia es para ser edificados como casa espiritual, viviendo para la gloria de Cristo, quien es la piedra viva. Entonces, hermanos, debemos trabajar para la gloria y la fama de Cristo, dejando a un lado nuestros emprendimientos personales para traer gloria a nosotros mismos. Debemos destruir las construcciones pasajeras, esas construcciones pusilánimes que a veces nos entretienen y que estamos trabajando tan arduamente para construir. Debemos construir y edificar para la causa de Cristo. Tomemos conciencia de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Y esto es el proyecto de construcción de Dios. Un proyecto eterno. Recuerden que siempre habrá dos proyectos de construcción. El mundo construye sus propias estructuras, tratando de llegar cada vez más alto para hacerse que un nombre, crear su fama. En cambio, Dios está trabajando en la construcción de su propia estructura. Él trabaja en este nuevo templo que es edificado sobre la fundación, el fundamento de Cristo, la piedra viva. Y nosotros, hermanos, las piedras vivas, estamos llamados a dejar nuestras propias agendas y emprendimientos personales. Y si usted está escuchando y se está preguntando, ¿qué debo hacer? Bueno, deje la construcción de su imperio personal y venga a Cristo ahora mismo. Ahí donde está. Pida perdón por sus pecados, confiese sus pecados y acepte la obra perfecta de Cristo en la cruz. Él pagó por sus pecados. Evite el peligro de aquellos que luego de una gran tormenta, una gran inundación, luego de haber sido evacuados antes de que pierdan la vida, una vez que las cosas parecen volver a la normalidad, ¿qué hacen? Pasó el huracán. Antes del huracán no prestaron atención, evacúen. No, nos quedamos acá. Luego viene el huracán, tienen el agua hasta el cuello.
Hay gente, hay rescatadores que arriesgan sus vidas para ir a rescatarlos. Son rescatados, están aliviados, dicen que van a cambiar, pero luego que pasa todo, el agua baja, la tierra se seca nuevamente, vuelven a construir en el mismo lugar, sabiendo que nuevamente va a ser inundado. Ese es el hombre natural. El proyecto de construcción de Dios, en cambio, es algo seguro, eterno, algo que nadie puede tocar. Así que el proyecto de construcción de Dios no se puede comparar con cualquier proyecto personal que es pasajero y destinado a caer y deteriorarse. Así que, hermanos, hermanas, no seamos insensatos de querer seguir edificando nuestros propios proyectos. Un día Dios estremecerá los cielos y la tierra, provocando que todo proyecto y esfuerzo humano de construcción de una humanidad independiente del Creador va a ser destruido una vez y para siempre. Solo quedará lo que es eterno, lo que Dios ha construido, que es una casa espiritual edificada con piedras vivas que viven para la alabanza de su gloria. ¿En qué proyecto está involucrado usted? ¿En el de Dios o en el suyo? Trabaje en aquello que es eterno, siendo edificado como casa espiritual para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por haber elegido la piedra viva, que es el fundamento de nuestra vida, de nuestra casa espiritual, para toda la eternidad, y que gracias a Él, no solamente a su muerte en la cruz, no solamente a su vida perfecta vivida, sino por esa resurrección poderosa. Gracias a todo eso, Señor, nosotros hemos hecho piedras vivas y ahora podemos ser edificados sobre Él. Ayúdanos, Señor, a edificar donde debemos edificar, dejando a un lado las distracciones de este mundo pasajero. Ayúdanos, Señor, que lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Amén.